es el segundo momento, en este caso virtual, de las jornadas de Geografía del Conflicto que realizamos la primera vez fue allá por 2017 en la Facultad de Humanidades, acá en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, este año teníamos planeado en el mes de junio realizar estas segundas jornadas. Bueno, la pandemia y todo lo que ya sabemos nos condujeron a reorganizar el evento y hacer este intento de versión online, que esperamos que salga bien. Obviamente tiene características distintas a las que habíamos pensado para hacer en forma presencial, pero bueno, también nos ha permitido esta modalidad, para darle un tono positivo, invitar, sumar a compañeras y compañeros de otros lugares que tal vez no hubiéramos podido tener presentes en este caso, así que eso tiene un punto a favor. Bueno, estas van a ser unas jornadas virtuales que van a tener tres momentos. Este primer encuentro que va a estar arrancando, en el cual vamos a estar trabajando sobre la temática general que se llama, el título de este momento es Pandemia y Capitalismo Global, Resistencias, Luchas y Transformaciones. Y luego, la semana que viene y la otra, los próximos 2 jueves, jueves 18 y jueves 25, pero a las 5 de la tarde, un par de horas más tarde, van a ser los segundos encuentros, segundo y tercer encuentro de estas jornadas, que ya están circulando la difusión, pero vamos a acentuarla más adelante. Como les decía entonces, esto se organiza desde un equipo, de 2 equipos de trabajo en la Facultad de Humanidades, en el Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es parte del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Los 2 equipos, bueno, son un equipo en el cual está Mari, está Pato y otras compañeras y compañeros que trabajan sobre todo temas de estudios urbanos, y la colectiva de investigación también Al Borde, en la cual estoy yo, y hay otras compañeras y compañeros, trabajamos temas más vinculados a proyectos de desarrollo, cuestiones de ese calibre, o de ese tono. Esta actividad la estamos coorganizando. Bueno, estos 2 equipos se sumó también a colaborar en este proceso y en la continuación la Fundación Rosa Luxemburgo, que también aporta recursos para tratar de producir a posteriori una publicación con los resultados de estos debates. Y en paralelo también estamos lanzando, en el marco de estas jornadas, una convocatoria para expresarnos contra el extractivismo. La idea es, estamos invitando, ya arrancó la convocatoria, estamos invitando a ilustradores e ilustradoras a realizar trabajos, producciones contra el extractivismo, y que van a ser publicados al principio de manera online en el marco de las jornadas. Y está circulando también la información al respecto. Pueden mandar, después les vamos a mandar más datos, esto lo puedo mandar por el chat, calculo yo. Pueden mandar a ese correo electrónico que acabo de mandar, geodelconflicto@gmail.com, las ilustraciones que quieran aportar. Por la información que ya hemos recibido, habrá compañeras y compañeros que están mandando ya sus producciones, y hay otras y otros que van a estar participando de estos debates, y a partir de los debates van a producir estas ilustraciones que van a incorporar a la convocatoria. Así que desde ya les agradecemos a todas y a todos quienes están participando de esta convocatoria, a ilustradores e ilustradoras, que también está coordinada y articulada con la colectiva artística cultural Aucaché y con el colectivo cultural Arte al Ataque, que son quienes están más que nada coordinando esa faceta de estas actividades. Como dijimos en algún momento, esto que estamos viendo, que estamos transmitiendo ahora a través de este Zoom, va a ser después reproducido en YouTube, en alguna plataforma online, para poder ser visto luego, y está siendo transmitido en vivo y en directo por Radionauta, que la pueden escuchar en radionauta.com.ar, así que eso lo vamos a hacer hoy y también los próximos encuentros. Así que esto un poco en relación a la presentación general de esta jornada. Ya somos 120 personas escuchando, participando y viendo esto.
Como decía, bueno, ya habiendo hecho esta presentación general de un poco cuál es la propuesta que estamos planteando, la idea es discutir, ¿no?, en este espacio las múltiples formas de las resistencias de los pueblos frente al avance de los conflictos socioterritoriales y también las estrategias populares y comunitarias que surgen, ¿no?, de esos conflictos, especialmente en el marco de la crisis que el capitalismo global está atravesando y que lo del COVID-19, el coronavirus, hace como mucho más presente y mucho más profunda. Así que con ese marco general y en estas circunstancias especiales en las cuales estamos haciendo unas jornadas vía remota, vía virtual, vamos a presentar a quienes nos van a estar acompañando en estos debates, y los presento en general primero y luego vamos a ir avanzando con sus exposiciones. Van a estar participando Raúl Sivechi, quien es un escritor y pensador activista uruguayo. Va a estar, ya está por ahí, Laura Álvarez Wheeler, que es investigadora y militante del Centro Cultural Pampero, y va a estar acompañándonos, nos está acompañando ya Luis González Reyes, quien es un compañero de Ecologistas en Acción, una colectiva de Madrid, del Estado español. Así que, hechas estas breves presentaciones, obviamente Raúl, Laura y Luis pueden luego complementar esta presentación general. Invitamos a Raúl y le habilitamos el audio para que pueda él hacernos, bueno, darnos su punto de vista, su mirada sobre esto que nos está atravesando, que es esta pandemia y crisis en el capitalismo global. Raúl, ¿estás por ahí? Por aquí estoy, buenas tardes. Ahí está. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, primero que nada, saludos a todas y a todos los que organizaron este encuentro, particularmente a Dayana, que fue quien me invitó, a Mariano, con quien hace ya unos cuantos años nos conocemos, y también un gusto estar con los demás ponentes. De las tres preguntas, para ir concreto al grano, porque tenemos un tiempo limitado, de las tres preguntas, la primera de ellas, que tiene que ver con cómo se relaciona el modelo de producción capitalista con la crisis del COVID-19, me parece que es una pregunta cantada y es evidente que hay una relación muy estrecha. Yo preferiría dejar esta pregunta, no es que le esté pasando la tarea y la responsabilidad a Luis González, que conoce mucho más que yo en este aspecto concreto y además tiene un trabajo, es coautor de dos impresionantes tomos de investigación sobre el colapso, sobre la crisis, y de una mirada muy abarcativa y muy rigurosa, o sea que Luis, yo creo que tú estás en mejores condiciones que yo para responder esto. Grabar. Entonces, yo creo que es evidente Eso es para vos. Entre una relación muy estrecha entre el modelo capitalista y la pandemia. En segundo lugar, la segunda pregunta que tiene que ver con el Estado, me parece que esta es una pregunta bien interesante, aunque la respuesta es contradictoria. Yo creo que en líneas generales los estados han respondido de una manera improvisada, tanteando, sin una rigurosidad muy precisa, yendo para adelante y para atrás, y revela un gran desconocimiento de las propias sociedades, porque no se pueden diseñar políticas generales para una sociedad. Yo recuerdo hace poco estar hablando con los curas villeros de la villa de Barracas, y me decían, el Estado directamente no conoce la villa, no sabe cómo encarar, necesita de nosotros, de las organizaciones sociales, para poder saber dónde y de qué manera tiene que actuar. Y me parece que esto revela este fenómeno de la gran improvisación con la cual los estados están actuando. Pero hay un dato más que me gustaría comentar. Uno puede ver que en este pragmatismo tan feroz en que están los estados, dos gobiernos de una misma orientación pueden tener posiciones o actitudes totalmente distintas ante la pandemia. Y dos gobiernos que tienen, como el de Chile y el de Argentina, están en posiciones políticas, uno conservadora, el otro progresista,
más o menos encaran de una manera similar, con una cuarentena muy rigurosa. Esto es incluso el caso de Brasil, ¿no? Donde el presidente ultraderechista, con muchos gobernadores que lo han apoyado para llegar al gobierno, tiene choques muy fuertes en cómo encarar la pandemia. ¿Por qué planteo este tema? Porque en este momento los clivajes progresismo-conservador, izquierda-derecha, no han sido capaces de mostrar actitudes políticas distintas. Porque creo que en el fondo lo principal es la improvisación, las dificultades, la incapacidad que manifiestan los equipos de gobierno, particularmente en aquella parte del mundo como la nuestra, donde los estados-nación, después de 2 décadas, 3 de neoliberalismo, están muy fragmentados, están muy incapacitados, no tienen los recursos suficientes y además los sistemas sanitarios se han visto enormemente deteriorados. Por ejemplo, si la Organización Mundial de la Salud recomienda X cantidad de camas, creo que son 800 cada 100.000 habitantes, o cada millón de habitantes, para atender los temas de salud, en general en América Latina nadie llega a eso, pero barrios o ciudades enteras de Brasil tienen 10 veces menos que lo recomendado por la OMS. De modo que estamos ante situaciones que revelan una enorme fragilidad. Por demás está decir que los estados, siguiendo instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, han ido para adelante, para atrás, con el uso de mascarillas, con la cloroxidina, con otros mecanismos que han mostrado también niveles de improvisación realmente, para mí, asombrosos, para la gravedad de la situación que enfrentamos. Una característica de todos los estados ha sido la reacción en términos de la militarización, a través de la policía, del ejército en algunos casos, lo que revela también la fragilidad y la incapacidad de los estados en este momento para responder a través de sus instituciones tradicionales, porque lo que es notable en este momento es cómo las instituciones tradicionales del Estado, el sistema de salud, el sistema de educación, la justicia, etcétera, están paralizados, menos las fuerzas armadas del Estado que están en un activismo feroz, con algunas situaciones realmente preocupantes en más de un país, ¿verdad? Entonces me parece que aquí estamos en una situación bien, bien compleja, que es la tendencia creciente a la militarización de los estados-nación. Paso al tercer aspecto: ¿qué procesos de resistencia y lucha se abren a partir de la pandemia? Yo creo que no se abren procesos nuevos, creo que se aceleran o se profundizan los que ya venían manifestándose. Y aquellas organizaciones y pueblos y movimientos que han estado muy activos y muy presentes, muy bien organizados, evidentemente tienen mayor capacidad de respuesta. Pero me gustaría tratar de sistematizar en este sentido. Lo que estoy viendo es que hay, así como en general en la sociedad, hay un protagonismo de lo armado, de lo militar por parte del Estado, policía y Fuerzas Armadas, así como hay una respuesta inicial absolutamente esquizofrénica e histérica de las clases medias, denunciando a sus vecinos, haciendo de policías de balcón. A medida que van avanzando las semanas, que se van profundizando la crisis económica, que se superpone a la crisis que genera el COVID, estamos observando que los sectores populares están ganando, a mi modo de ver, un protagonismo y una fuerza importantes. Me refiero a la importancia de las mujeres, que ya era muy, muy grande, de los feminismos, sobre todo los feminismos populares, negros, indígenas y plebeyos, los movimientos indígenas, los sectores populares de las periferias urbanas y, como acabamos de ver en Brasil en los 2 últimos fines de semana, la población afrodescendiente, los pueblos negros que están mostrando un activismo realmente notable, y a su vez se está visualizando
un desaparecimiento de la izquierda más institucional, o sea, de la izquierda más apegada al sistema electoral y a las comparecencias electorales. Voy a mencionar rápidamente 3 o 4 aspectos que veo importantes en este momento desde el punto de vista de los movimientos o de los pueblos en movimiento. Lo que veo en primer lugar, es que hay lo que podríamos definir un viraje hacia adentro de muchos movimientos. Hay un bloqueo de comunidades, de barrios. Para mí el ejemplo mayor de esto es el Mundo NASA del sur de Colombia, a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, que decide muy rápidamente lo que ellos definen una minga hacia adentro. Minga, trabajo colectivo, hacia adentro. Entonces despliegan 7.000 guardias indígenas con sus bastones de mando de madera para controlar 70 puntos de ingreso y salida. Me voy a detener un poquito porque creo que es un ejemplo notable. Controlar el territorio. La minga hacia adentro implica, en primer lugar, un fuerte control territorial. Este es nuestro territorio y lo controlamos y lo afirmamos. En segundo lugar, hay un proceso de lo que ellos denominan armonización interna, que pasa por varios aspectos. En primer lugar, una armonización de las comunidades entre sus miembros y entre comunidades, y entre cada una de las personas. ¿De qué manera? A través de instancias colectivas, comunitarias. Ellos van a los lugares sagrados, que pueden ser lagunas, montañas, hacen un saumerio, un gran incienso con maderas gigantes, fogones y procesos de armonización espiritual entre ellos y con la naturaleza. Esto no tiene nada que ver con el posmoderno de las clases medias, es otra cosa, y es un proceso de fortalecimiento de las comunidades, de fortalecimiento de las autoridades comunitarias y de la justicia comunitaria, de los mecanismos interiores que tienen las comunidades. Entonces, este es un proceso de armonización que no solo es material, sino también espiritual. Los barrios de Buenos Aires, por ejemplo, las villas, también han rechazado la consigna esa de quédate en casa e instalaron el quédate en el barrio. Pero donde más me sorprende esta fuerza que han adquirido los movimientos es en las favelas brasileñas, donde había muy poca organización y se crean nuevas organizaciones como el Frente de Favelas, que tuvieron el fin de semana pasado un protagonismo enorme en las marchas contra Bolsonaro y contra el racismo. Ser antifascista hoy es ser antirracista, dicen ellos. Y me parece notable porque en ese momento desertó la izquierda en general brasileña, desertaron los sindicatos brasileños y ahí estaban los jóvenes negros, los jóvenes pobres de las favelas y las hinchadas del fútbol, que también en Chile están jugando un papel importante. El segundo aspecto que veo es una búsqueda y una profundización de la autonomía alimentaria. Una consigna de los NASA es multiplicar la producción de alimentos y diversificar la producción de alimentos, porque si yo cultivo solo un par de alimentos no tengo autonomía. Y han conseguido trabajarlo de tal manera que tienen excedentes para hacer trueque y para entregar a las ciudades, como está haciendo ahora el movimiento Sin Tierra de Brasil. Entonces, aquí hay un proceso de búsqueda de la autonomía alimentaria, que yo lo contrasto con la soberanía alimentaria, que la entiendo a nivel estatal. No estoy en contra de la idea de soberanía alimentaria, quiero aclararlo, pero en este momento que los estados no cumplen, los sectores populares y las organizaciones buscan esa autonomía alimentaria. Y también en las ciudades, ¿verdad? He constatado en Córdoba, por ejemplo, en barrios de Córdoba, donde las familias sistemáticamente en colectivo empiezan a cultivar, ¿verdad? O en barrios de Ciudad de México, la Polvorilla del Frente Popular Francisco Villa, y un montón de otras experiencias en Popayán, en Santiago, donde hay 200 asambleas comunitarias y unas cuantas, Santiago y Valparaíso, están creando redes de abastecimiento y están cultivando sus tierras, o las pocas tierras que tienen en la ciudad. El tercer aspecto que me parece importante es los vínculos entre los de abajo y entre los de abajo rural-urbanos.
Los sin tierra llevan toneladas de alimentos a las periferias urbanas para ayudar a organizarse a los sectores de las periferias de las ciudades más pobres de Brasil. O en Montevideo, algunos sindicatos, tampoco se puede generalizar, van a los asentamientos, a las villas, con alimentos, con fogones, con ollas, y ayudan a los vecinos a organizarse. Pero además, estamos viendo, los NASA, por ejemplo, han creado mercados de trueque que ya había, los han generalizado, mejor dicho, y entonces se juntan en esos puntos los productores de tierras altas con cultivos fríos, papa, por ejemplo, y los de tierras bajas con frutas, y ahí intercambian sin dinero, pero además intercambian no equivalencias, o sea, no es un kilo de plátano por un kilo de papas, es lo que cada quien necesita en una práctica antineoliberal, como ellos mismos las definen. O las ollas populares, las ollas comunitarias de los bañados de Asunción, donde en las decenas de ollas que hay, los vecinos ponen un cartel que dice: el Estado no nos cuida, nos cuidamos, los pobres nos cuidamos entre pobres, con ayuda de algún profesional y de algunas familias de clase media que también les llevan alimentos. Y finalmente, para terminar, porque ya no tengo más tiempo, lo que veo es que hay una tendencia a que los valores de uso cobran una importancia mayor que los valores de cambio. Los alimentos que se intercambian en las ferias de trueque, los alimentos que llevan los sin tierra a las periferias urbanas, los que cultivan colectivamente o individualmente, no son ya mercancías, no son valores de uso, sino que son valores de cambio. Entonces me parece que los movimientos, así como se fortalece lo militar, y las grandes multinacionales en el mundo, también hay un fortalecimiento de los sectores populares territorializados fundamentalmente, y otros que no estaban territorializados o no estaban tan territorializados como las feministas, en Chile están en un proceso fuerte de territorialización. Lo que yo creo es que vamos a salir de la pandemia, si es que salimos, porque dicen que después de esta vienen otras, con un movimiento popular más plebeyo, más de abajo, más indígena, más negro, más del color de la tierra, como dicen los compas de Chiapas, fortalecido, las villas, etc. Por supuesto con mucho dolor, con muertes, con enfermedad, pero eso ya había. En las villas había dengue, había tuberculosis, había cientos, miles de personas presas, pero yo creo que nuestro mundo, el mundo de los de abajo, está en un proceso de fortalecimiento que espero continúe en los próximos meses. Muchas gracias. Bueno, gracias, Raúl, por atenerte al tiempo y por la claridad de tu exposición. Seguramente de esto y de las otras exposiciones surjan muchas preguntas. Recuerden, quienes están escuchando en este momento, que pueden hacer preguntas a través del chat de acá del Zoom, y las vamos a ir recuperando para compartirlas en la segunda parte de la actividad. Antes de darle lugar a Laura para que pueda compartir su mirada sobre este problema, quiero recordar que algo que no dije, que el grupo de trabajo de Claxo, Cuerpo, Feminismo y Territorio, está participando también en la organización de este evento que estamos compartiendo. Así que, sin más, Laura, te pasamos la palabra y la cámara para que puedas compartir con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias a Dayana, a Mariano, al Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades de La Plata. Bueno, gracias por la organización, también a Rosa Luxemburgo y al grupo de Claxo que acaban de mencionar. Yo también estoy en un grupo de Claxo, pero de ecología política. Bueno, es un honor poder compartir la mesa con Luis y con Raúl, y bueno, siempre muy interesante escuchar a Raúl, como acabo de escucharlo. Algunas cuestiones seguro que van a coincidir de las reflexiones que yo traigo. En principio saludo estas charlas, felicito a los organizadores y a las organizadoras. Perdón, pensé que me habían dicho algo a mí. Bueno, felicito y celebro estas charlas, les decía, porque este es un momento trágico, digamos, para la humanidad,
pero creo que es un momento en que las y los ecologistas tenemos cosas para decir, ¿no? Justamente este es el momento, me parece. Bueno, ya es innegable que existe una relación directa, digamos, entre la forma de relacionarnos como humanidad con la naturaleza y la pandemia. Específicamente entre el modo de producir y este tipo de pandemias, ¿no? A pesar de los diferentes análisis que uno puede ver y puede leer sobre los orígenes del coronavirus, todos coinciden en esta relación. E incluso varias investigaciones, las que estuve leyendo hace poco, afirman, y muchos de ustedes lo deben saber, que a más degradación ambiental va a haber más pandemias. O sea, esta no es ni la primera ni la última de las pandemias, según lo que estuve viendo en varias de las investigaciones, ¿no? Por eso este es el mejor momento para cuestionar la explotación de la naturaleza, digamos, que tiene esa explotación como finalidad la generación de ganancias. Es urgente entonces cuestionar la relación, digamos, entre el modo de producción capitalista y la destrucción de la naturaleza. Y es el momento, creo yo, y supongo que con quienes compartimos la mesa también, de enfatizar la lucha por los bienes comunes contra la idea de recursos naturales, es decir, contra la objetivación de la naturaleza característica del capitalismo. Entonces, creo que no se trata de discutir que las empresas tienen que pagar, cuánto tienen que pagar por destruir la naturaleza, deforestando, vertiendo líquidos contaminantes a los ríos, usando agrotóxicos, es decir, no se trata de proponer impuestos verdes, ¿no? Estas han sido medidas que ya sabemos que, si bien han sido promovidas por otros espacios, han sido históricamente propuestas por las políticas neoliberales del Banco Mundial, que buscan que los precios, digamos, incorporen el costo de las externalidades negativas, como les llaman, es decir, la vieja consigna de que el que contamina paga, ¿no? Esto no es otra cosa que ponerle un precio a la destrucción de la naturaleza. En segundo lugar, creo que tampoco se trata de exigir más energías limpias. Esto generaría o podría generar, en la mayoría de los casos, nuevos mercados para el capital. Supongo que quienes están acá, y si no, les propongo que lo hagan porque es muy bueno. El documental, en este sentido, en el documental de Moore, El planeta de los hombres, si no me equivoco el nombre, denuncia, digamos, esta forma, digamos, de capitalismo verde, ¿no? Que está muy lejos de lo que las ecologistas y los ecologistas planteamos. Planteos de este tipo son a los que, digamos, del ecologismo verde, ¿no? Son a los que referí, y permítanme leerle una cosa muy interesante que criticaba Bookchin, un amigo no me conoció, ¿no? Desde ya. Decía, el movimiento ecologista o bien quedará reducido a un apéndice decorativo de una sociedad enfermiza e inherentemente antiecológica, una sociedad guiada por una desenfrenada necesidad de control, dominación y explotación de la humanidad y de la naturaleza, o bien, esperémoslo, se convertirá en un creciente movimiento educativo para una nueva sociedad ecológica. Estas me parece que son muy interesantes, las reflexiones de Bookchin, que además era un militante ecologista social, como decía. Bueno, sigo con el no se trata de. En tercer lugar, me parece que no se trata tampoco de discutir si la explotación y la destrucción de la naturaleza se hace de forma privada, digamos, sea esto con capitales extranjeros o nacionales, estatal o mixta. Se trata de discutir, como decía antes, sobre la relación entre mercantilización y destrucción de la naturaleza. Entonces creo que este es el momento para cuestionar el modo de producción y también los bellos discursos desarrollistas, y para que discutamos, además, esto desde una posición, creo, desde el feminismo ecológico se está planteando también esto, y creo que es lo que coinciden el feminismo y el ecologismo,
es un momento para que discutamos quién tiene derecho a decidir, quién decide y cómo, digamos, sobre cómo queremos relacionarnos con la naturaleza, ¿no? La deciden las necesidades de las poblaciones, como contaba Raúl recién, o la deciden la ganancia capitalista. Pero a su vez es un momento contradictorio, porque, bueno, vemos que cuando se pausa momentáneamente la producción, se empieza a reconstruir un poquitito de aquella naturaleza que estuvimos destruyendo, ¿no? La caída sin precedentes de la emisión de CO2 así lo muestra, una de las principales causantes del cambio climático, que seguro de esto Luis va a hablar más que yo. Esto podemos escuchar a los especialistas hablando de esto, ¿no? Que trabajan el tema, ver las fotos de la NASA, o simplemente mirar a nuestro alrededor, mirar el cielo, las estrellas, los pájaros, digamos, no hace falta solo ver las fotos de la NASA para darnos cuenta que algo de esto cambia cuando se frena un poco la máquina de producir, comprar y consumir. Y en este sentido, si bien en el mundo ahora, desde los gobiernos, los científicos, las empresas están buscando, o dicen que están buscando desesperadamente las vacunas para la pandemia, podemos preguntarnos, tenemos que preguntarnos como sociedad, ¿cuál sería la vacuna para el cambio climático? No la hay, ¿no? Y este cambio climático, que podría generar más desastres que el COVID, lo hace, de hecho, más muertes con sequías, inundaciones, etc. Podemos observar simplemente los últimos 5 años, ¿no? De lo que causó el cambio climático con las temperaturas, que, bueno, deben conocerlas y vivirlas, las hemos vivido todas y todos, para darnos cuenta, digamos, del desastre que genera el cambio climático, y esto ya lo sabemos, las y los ecologistas, pero es momento de denunciarlo muy fuertemente. Pero decía que es un momento contradictorio, porque si bien vemos que, digamos, las emisiones, digamos, de CO2 han bajado en algunos lugares, podemos ver el cielo mucho más limpio, digamos, que se han frenado sobre todo los vuelos. Sin embargo, no parece que nuestros gobiernos piensen en esto, salvo con algunas medidas pintorescas o discursos que mencionan la soberanía alimentaria para acompañar salvatajes de empresas, ¿no? Decía que no parece que los gobiernos vayan a pensar en otras salidas, más bien están pensando, creo yo, en cómo exacerbar la producción una vez que pase esta pandemia, o una vez que pase el aislamiento, para generar una reactivación económica. Es decir, poner en marcha nuevamente la máquina de producir, comprar y consumir. Y esto lo podemos ver, doy un ejemplo, pero en China, en marzo, ya se empezó a impulsar sus propias plantas de carbón, mucho más que en 2019, y es más, hay $1 billón que invertirá en la construcción de infraestructuras carboníferas en varios países en vías de desarrollo, es decir, nuestros países, ¿no? Eso, para dar un ejemplo, digamos, a nivel mundial, pueden verse también ejemplos de otro tipo, cuánto paró realmente en las grandes ciudades la emisión, y cuánto va a esto a influir, digamos, cuánto va a determinar esto en un futuro. Si es algo, digamos, momentáneo, ¿no? Que parece serlo, lamentablemente, en este sentido. Un ejemplo más cercano, digamos, ya para no hablar solo de China, el gobierno argentino se enfrenta con un país que ya viene de una gran recesión y una deuda externa, como sabemos, muy importante. Eso, sumado a las cuestiones económicas propias del aislamiento, es decir, la reducción de la producción, genera o puede, bueno, generar mucho más aún una crisis económica importante. Ya esto lo vemos, no hace falta que nos lo digan los diarios, ¿no? Entonces nos podemos preguntar en este momento, ¿cómo van a pagar la deuda? ¿Cómo van a pagar los subsidios que están dando a las empresas? Y bueno,
no podemos ser tan ingenuos que va a surgir una solución mágica de estos gobiernos, de estos estados capitalistas. Mucho menos de un gobierno que ya adelantaba en diciembre que iba a hacer todo lo posible para emprender estos proyectos extractivos, por ejemplo, los proyectos megamineros, ¿no? Vaca Muerta, el fracking, etc. Es decir, mucho más en un momento de crisis económica, de una mayor crisis económica, ¿no? Producto del aislamiento. Van a hacer entonces lo mismo que vienen haciendo todos los gobiernos en Argentina, es decir, buscar aumentar la producción y las exportaciones de commodities. ¿Y cómo se obtienen estos commodities en la economía capitalista? Bueno, esto ya lo sabemos, derribando montañas, deforestando, usando agrotóxicos, utilizando grandes cantidades de agua y energía, porque esta es la manera más eficiente de producir estos commodities en el capitalismo, ¿no? O sea, no es por una u otra empresa mala, sino que realmente es la forma más eficiente. Por ejemplo, hay un dato que es interesante, que ya lo hemos conversado muchas veces con compañeras y compañeros. En 2017, Alumbrera, o sea, una gran empresa minera en Argentina, consumió de energía el doble de lo que consumieron todos los hogares de Catamarca, o sea, el doble de lo que consumieron de energía todos los hogares de Catamarca. Es muchísimo, ¿no? Para que tengamos una noción, digamos, con un número de lo que implica con respecto a estas cuestiones a las que estamos hablando. Entre estos commodities que les decía, sabemos que está el oro, que gracias a la crisis económica mundial, y como siempre sucede con el oro y las crisis de la producción, sumado esto a la disputa con China, entre China y Estados Unidos, el oro vuelve a recuperar un lugar central como reserva de valor. O sea, un bien preciado para exportar y generar divisas para pagar la deuda, los subsidios a las empresas, etc., ¿no? Para dar un ejemplo del oro, vemos que esto puede pasar con varios otros nuestros bienes comunes, porque esa es la consecuencia de la producción del oro, ¿no? Esto a su vez se da 6 meses después de las grandes movilizaciones del pueblo, estoy hablando de Argentina, claramente, del pueblo de Mendoza y de Chubut, para decir algunos, contra la megaminería. Es decir, 6 meses después de que estos pueblos detuvieron proyectos impulsados por gobiernos provinciales y por gobierno nacional. También contra el fracking, también con los agrotóxicos, etc. Pero sucede ahora, actualmente, en un momento donde la gente no puede juntarse, o por lo menos no tan fácilmente, por las razones que ya mencionaba Raúl, donde existe un mayor control, donde hay más militares en las calles, donde está la policía del gatillo fácil, etc. Y un momento también en el cual la socialización es virtual, digamos, y esto intensifica el cansancio, digamos, de lo que ya podría ser encontrarnos a debatir y a reflexionar como ecologistas que somos y como nuestros no, digamos, para expresar nuestros no, ecologistas, ¿no? Entonces este cansancio, este agotamiento, un ejemplo de ello es el trabajo docente que estaban mencionando recién, que aunque nos dé mucha gracia esta cuestión, digamos, de lo raro que tiene esto de lo virtual, significa mucho agotamiento para muchas y muchos docentes, me incluyo entre ellos, que además somos ecologistas y nos cuesta juntarnos, debatir, etc. Entonces es un momento que no solo por el control, digamos, de los policías y por el aislamiento, sino que además por el cansancio que significa la socialización a través de lo virtual. Pero también sabemos las ecologistas asamblearias, no las del capitalismo verde, como la Unión de Asambleas de Comunidades a la cual pertenezco, la UAC en Argentina, que no podemos volver a la normalidad.
esa normalidad que no satisface, que no puede satisfacer nuestras necesidades alimentarias, nuestras necesidades de salud, y mucho menos el cuidado del medio ambiente. Como decía Richard Gant, en uno de sus artículos, en una pared, comentaba que en una de las paredes pintadas de Hong Kong se leía: no podemos retornar a la normalidad porque la normalidad que teníamos era precisamente el problema. Bueno, muchas gracias y ya le doy la palabra a Luis. Gracias, Laura. Vos también respetando el tiempo. Muy interesante todos los planteos que hiciste. Están ahí ya viniendo algunas preguntas para vos y también para Raúl. Ya somos 153 ya, escuchando y compartiendo, así que muy bueno. Y bueno, sin más les pasamos la palabra ahora a Luis para que intervenga en este interesante debate que está comenzando. Luis, ¿andás por ahí? Aquí estoy. ¿Se me escucha bien, no? Vale. Perfecto. Pues nada, lo primero, muchas gracias, no por algo protocolario, sino por algo sincero. Creo que, bueno, pues no es habitual que podamos hacer encuentros como este, con miradas desde los dos lados del Atlántico, y esto claramente es mucho más rico que cuando las hacemos separadas, por lo menos en el lado del Atlántico en el que estoy yo, ¿no? Que es el que conozco, y esto a nosotros o a nosotras nos enriquece mucho. Lo segundo es que voy a recoger el guante que me lanzaba Raúl, ¿no? Planteando que haga esa mirada un poco más sistémica de lo que está ocurriendo, aunque luego al final también lanzaré algunas ideas, algunas propuestas, también en función un poco del tiempo de cómo vayamos. La verdad es que de 2020 llevamos muy poquito año, no hemos llegado ni siquiera a la mitad. Pero en estos pocos meses de año que llevamos han sucedido al menos 4 elementos pues tremendamente extraños, tremendamente excepcionales en la historia de la humanidad. Uno primero han sido unos incendios que tanto por su extensión como por su virulencia son, ya digo, absolutamente excepcionales, y me refiero a los que se han producido en Australia pues durante el verano en esa región, ¿no? Pues esos meses de enero aproximadamente y demás, ¿no? Un segundo fenómeno también pues absolutamente excepcional es la plaga de langostas que se inició en la península arábica y después se ha extendido pues, por la parte sur de Asia y por el cuerno africano pues, de Somalia, Kenia y demás, ¿no? Otro fenómeno que no es que no haya habido plagas de langosta antes, pero en la extensión y en la virulencia de esta plaga pues también es excepcional. Uno tercero, que es uno de los elementos centrales del seminario de hoy, es pues, esta pandemia que no conoce pues, prolegómenos en la historia de la humanidad en cuanto a su extensión globalizada, y pocas pandemias han tenido también esta extensión. Desde luego, en América Latina, pues las sufristeis cuando llegamos con la conquista, ¿no? desde España, pero bueno, digamos que hace muchas décadas que no vivimos algo parecido a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y el cuarto elemento sería una crisis global, bueno, pues también de las gordas del capitalismo, esas crisis que suceden aproximadamente una vez cada siglo. La anterior podríamos decir que fue el crack del 1929, con toda la Gran Depresión que vino detrás, pero es que en realidad esa no era la anterior. La anterior fue la que se inició en el 2007, 2008, y que, bueno, pues simplemente 12 años después tenemos otra gran crisis de nuestro sistema socioeconómico, del capitalismo, otra crisis global. Ya digo, no un siglo después del anterior, sino simplemente 12 años. Vamos a vivir otro hecho excepcional en este inicio del 2020. No sé por qué se me había apagado el micro. ¿Me estáis escuchando? ¿Sigo bien? Sí, bien. Vale. Pues detrás de cada uno de esos elementos hay algunos de los factores que Laura se refería anteriormente. Si queremos explicar pues, esos incendios devastadores en Australia, tenemos que recurrir a lo que está sucediendo con el cambio climático. Si queremos explicar esa plaga de langostas excepcional, tenemos que recurrir también al cambio climático, un régimen excepcionalmente alto de lluvias que ha permitido la reproducción de estos insectos. Si queremos entender lo que está pasando con la pandemia de COVID-19, tenemos que hablar, pues como decía Laura, de esas disrupciones de los equilibrios ecosistémicos, lo volveré sobre ello brevemente. O si queremos entender nuestra crisis económica, que tiene distintas causas, pero una de ellas tiene que ver con la crisis energética que estamos viviendo, pues bueno, el llegar a los límites de disponibilidad de los combustibles fósiles, de petróleo, de gas o de carbón.
de alguna manera esto nos está diciendo que nuestro mundo se está resquebrajando y que nuestro mundo, lejos de ser pues, resiliente y potente, es tremendamente vulnerable. Y voy a intentar entrar en el detalle de esa vulnerabilidad a partir de lo que nos está pasando con el COVID-19. Bueno, nuestro sistema globalizado es un sistema tremendamente complejo. No ha habido ningún otro orden humano sobre la faz de la Tierra con esos grados de complejidad que tenemos en la actualidad. Y esta complejidad nos genera una gran vulnerabilidad, o más bien le genera al sistema una gran vulnerabilidad. Voy a intentarlo explicar con 3 indicadores concretos. Bueno, un indicador de complejidad es la interconexión. Los sistemas son tanto más complejos cuanto más interconectados estén sus distintos nodos. Qué duda cabe que nuestro sistema globalizado está tremendamente interconectado. Bueno, pues esta interconexión es uno de los elementos que nos hace más vulnerables, porque algo que ha sucedido en un lugar del planeta, en una ciudad de China, pues gracias a esta profunda interconexión está sucediendo en el conjunto del planeta, se ha extendido por el conjunto del globo y nos ha hecho mucho más vulnerables, no al revés, mucho más resilientes. El segundo elemento es que los sistemas son tanto más complejos cuanto más especializados tengan. Bueno, pues tenemos una especialización en el sistema productivo en distintos lugares del planeta. No se produce todo en todos los lugares, sino que tenemos una especialización del trabajo en distintos lugares del planeta. Bueno, una de las cosas que hemos descubierto pues, en el Estado español con la pandemia del COVID-19 es que aquí no se fabrican mascarillas ni muchísimas otras cosas que son necesarias para ponerle coto a una pandemia como la que estábamos viviendo. Y una de las cosas que ocurrieron en las primeras semanas es que simplemente no había elementos de estos, ni había capacidad de generar este tipo de elementos. Esta especialización hace que seamos nuevamente más vulnerables, no que seamos más resilientes, y esto nos lo está mostrando la pandemia que vivimos. El tercer indicador que quería reflejar es la población. Los sistemas son tanto más complejos cuanto más nodos tengan, en el sistema de una sociedad, pues cuanto más población tengan. ¿Dónde se está reproduciendo mejor el virus? Pues se está reproduciendo en aquellos lugares más poblados, en las ciudades donde tenemos unos niveles mayores de hacinamiento. En Wuhan, en Milán, en Madrid o en Nueva York. Y esto, nuevamente, nos indica la vulnerabilidad de nuestro sistema. Pero es que además nuestro sistema no solamente es vulnerable, sino que se tiene que enfrentar pues, a un choque contra los límites ambientales a nivel global y además con unos niveles de, bueno, pues de distorsión pues muy, muy grandes, ¿no? Tenemos este cambio climático, tenemos esta crisis energética, esta crisis material, tenemos también pues, una pérdida de biodiversidad masiva y todo esto atravesado por sociedades tremendamente desiguales, que es un elemento extra de estrés sobre todo el sistema. Así que no solamente tenemos sistemas vulnerables, fruto de su complejidad, como nos muestra esta pandemia, sino que además el sistema se enfrenta a situaciones de estrés inéditas, grandísimas, que hacen que estas vulnerabilidades le produzcan pues, un resquebrajamiento, que es lo que estamos viviendo pues, claramente en este 2020. Este resquebrajamiento, desde mi punto de vista, lo que nos aboca es a un colapso de nuestro orden, que es un colapso que no va a ser como el derrumbe de un edificio, es decir, algo repentino, súbito y rápido, sino que desde el punto de vista vital va a ser relativamente lento, va a durar décadas, pero que no va a dejar de ser pues, una ruptura de nuestro orden social hacia otros órdenes. Y en esa ruptura de nuestro orden social, pues lo que eran políticas válidas en el siglo XX, no digo políticas adecuadas, no voy a entrar ahora en eso, que no considero que lo fuesen, pero lo que eran válidas, lo que era posible de realizar dentro del siglo XX, no es posible dentro del siglo XXI. Y la pandemia de COVID-19 nos lo expresa de forma muy clara. Bueno, una política paradigmática eran las políticas neoliberales, las podemos caracterizar de distintas maneras, pero yo me voy a referir a 2 aspectos de estas políticas. El primero, el que tiene cuenta con todo el proceso de privatización pues, de servicios públicos y de bienes públicos. Y bueno, una de las cosas que hemos descubierto es que uno de los únicos elementos que permite, pues de alguna manera, parar un poco la pandemia, pues eran servicios sanitarios públicos que, bueno, pues ayudaban a este proceso, ¿no? Bueno, pues estas políticas que podían tener algún sentido en el siglo XX no lo tienen en un mundo tremendamente vulnerable que necesitamos esos pequeños cortafuegos o grandes cortafuegos, bueno, pues para que no se extiendan esos problemas. Pero desde luego mucho más característico que este desmantelamiento de lo público por parte del neoliberalismo es el desmantelamiento de lo común por parte del neoliberalismo, ¿no? A ese que hacía referencia antes Raúl en su intervención, el atomizarnos como personas. Bueno, una de las cosas que descubrimos y que claramente ha atravesado pues, a la sociedad española durante estos tiempos es que
hemos visibilizado que de manera individual no somos nada, que dependíamos de la gente que cultivaba la comida, que la traía a las ciudades, que la traía a nuestras casas para poder sobrevivir, pero que también dependíamos de la gente que se llevaba nuestras basuras. Hemos visto como lo común, como lo colectivo es absolutamente determinante. Para empezar, no solamente por estos elementos de supervivencia, sino de los elementos de bienestar más óptimos. Lo que la gente ha echado más de menos ha sido encontrarse con sus seres queridos. No ha echado de menos irse de compras, ni viajar, lo que ha echado de menos es tener una relación directa, porque individualmente no somos nada, necesitamos esos colectivos para tener unas vidas medio dignas. Un segundo elemento que es una política del siglo XX y que no puede ser una política del siglo XXI es nuestro sistema económico. Este sistema económico capitalista, globalizado, que tiene elementos claramente vulnerables como está mostrando este tipo de pandemias. Bueno, se nos está abriendo una crisis económica de amplísimo calado que no está causada por el COVID-19, ya venía de antes, pero que el COVID-19 acelera. Y ante esto, ¿qué están haciendo de forma sencilla? Pues los distintos gobiernos y ¿qué están impulsando los distintos entes privados? Bueno, pues la creación ingente de dinero, la creación ingente de liquidez, para con ello, pues de alguna manera, intentar solventar y volver a activar la economía. Pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel global? En los últimos años, si miramos cómo ha ido evolucionando la deuda a nivel global, ha crecido de forma bastante más rápida que el Producto Interior Bruto a nivel global. O dicho de otra manera, la generación de deuda, la generación de dinero no es capaz de activar lo suficiente a la economía para que esta activación pues, restituya esta deuda y genere pues, de alguna manera un funcionamiento pues, bueno, aceptable de nuestro sistema socioeconómico, aceptable desde sus parámetros, ¿no? De reproducción del capital, ¿no? Tenemos un problema de una deuda cada vez más grande que, bueno, simplemente acabará explotando. Es algo inevitable. Cuando deje de ser creíble su devolución, pues empezaremos a ver pues, lo que hemos visto y lo que vemos de forma cada vez más habitual, pues fruto pues, de estas políticas neoliberales que estamos viendo. Pero nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, no es solo vulnerable por eso. Es vulnerable porque estas cadenas de producción globales en las que se basa dependen del petróleo, no hay otra forma de mover grandes volúmenes a largas distancias y en cortos tiempos, no hay vehículo eléctrico que pueda permitir este tipo de cosas y bueno, pues en la medida que el petróleo se empieza a dar síntomas de agotamiento, pues tenemos otro elemento de vulnerabilidad clarísimo del sistema económico, ¿no? Y podríamos tirar de más, que no voy a tirar ahora por no enredarme mucho. Un elemento también que está mostrando que tenía algún sentido en el siglo XX, pero que no lo tiene en el siglo XXI, pues es todo este metabolismo industrial en el que nos encontramos inmersos e inmersas, ¿no? Un metabolismo industrial que ha generado un proceso de destrucción ecosistémica acelerado y que, bueno, pues una de las causas que estaban generando pues nuevas pandemias en la actualidad es justo ese proceso de destrucción ecosistémica. No hablemos únicamente del COVID-19, sino que podemos hablar también del ébola, del Zika, bueno, de un largo etcétera de procesos víricos que saltan de distintas especies a los seres humanos. Y esto tiene mucho que ver con ese proceso de destrucción ambiental que hace que, bueno, los ecosistemas pierdan sus equilibrios y una de las expresiones de esas pérdidas de equilibrios, que no voy a entrar ahora, luego si queréis lo hacemos en el debate, pues es que se aumenten las probabilidades de que haya saltos víricos entre unas especies y otras, y bueno, pues nos ha tocado a los seres humanos, ¿no? A fin de cuentas, pues estamos detrás con nuestro sistema socioeconómico de todo esto. Otro elemento que está mostrando su vulnerabilidad, aunque parece que no lo está mostrando, es el Estado. Raúl lo comentaba un poquito antes, yo quiero de alguna manera apuntalar esa misma idea, ¿no? En este lado del Atlántico, el Estado se ha mostrado durante la pandemia como de alguna manera el último garante pues, de mantener un cierto orden social, de intentar que, bueno, pues que la economía no se venga abajo. En realidad yo creo que lo que estamos viviendo es un espejismo más que una realidad. El Estado ha tenido una cierta capacidad de actuación a corto plazo, pero en realidad la capacidad de actuación del Estado depende claramente de su fuente de financiación. Y su fuente de financiación no es otra que lo que consiga en los mercados financieros y, por otra parte, lo que consiga vía impuestos. Y conseguir dinero desde esa perspectiva es conseguir que la economía funcione. El Estado no es un ente con capacidad autónoma para activar pues, ningún proceso social ni ningún proceso económico si no es dependiendo de la reproducción del capital. Y si esa reproducción está seriamente comprometida, en realidad la capacidad de actuar del Estado también está mucho más comprometida de lo que pensábamos. Y el último elemento al que me quiero referir es la tecnología. Porque la tecnología se nos plantea una y otra vez como la solución a todos los problemas que vamos a tener por delante. Se nos dice,
de forma explícita o implícita, no os preocupéis porque ya inventaremos algo, tenemos un sistema tecnocientífico tremendamente potente y que fruto de esta potencia, pues cualquier problema que tengamos por delante, tanto de índole ambiental como de índole social, pues inventaremos algo que lo pueda solucionar. Bueno, pues lo que se ha descubierto con la pandemia de COVID-19, que el mero hecho de desear que se descubra algo no implica que eso se descubra. Ahora mismo hay un deseo ferviente y estoy seguro que las principales farmacéuticas estarán a tope por inventar una vacuna contra el COVID-19 porque desde luego les va a reportar inmensos beneficios, ¿no?, su comercialización, ¿no? Pero claro, las cosas no se hacen así, sino que requieren su tiempo, no hay con un deseo, pues de pronto algo disponible, no existe y es más, es posible que nunca llegue a haber vacuna, igual que no la hay de la gripe o igual que no la hay del SIDA. El ser humano es un ser que no es ni omnisciente ni omnipotente, sino que es limitado. Y como limitados que somos, pues no podemos pensar que nuestro sistema tecnocientífico va a ser pues, omnipotente, como pensamos habitualmente. Y el COVID-19 nos demuestra esos límites. De manera que, de cara a lo que necesitamos hacer por delante, yo creo que si estas políticas del siglo XX, aparte de ser injustas y aparte de ser insostenibles, ahora mismo son directamente inviables, tenemos que repensar cuáles son las políticas en el siglo XXI que se adaptan a un mundo tremendamente injusto como el que estamos, pero además en un mundo en el que nuestros órdenes se resquebrajan, entre otras cosas, fruto de los choques contra los límites ambientales. Así que si hemos visto políticas neoliberales que se basaban en ese desmantelamiento de lo público y sobre todo en ese desmantelamiento de lo común, pues necesitamos rearticular esas redes comunes, densas, que permitan satisfacer nuestras necesidades. Si hemos visto cómo ese metabolismo industrial basado en esos combustibles fósiles pues simplemente está chocando contra los límites ambientales, necesitamos ir a metabolismos agrarios, metabolismos en los cuales el grueso de nuestra economía no sea una economía industrial, puede haber algo, pero una economía que se articule alrededor de la agricultura, pero no cualquier agricultura, sino la agroecología, ¿no?, que es la que nos permite integrarnos dentro de los ecosistemas. Necesitamos buscar una relación armónica con los ecosistemas, necesitamos integrarnos de manera pues con ellos, ¿no? Y esto solo puede ser con un metabolismo agrícola y además un metabolismo agrícola pues basado pues dentro del, ya digo, de esos parámetros agroecológicos. Y esto influye en nuestros modos de producción, en nuestros modos de distribución y desde luego también en nuestros modos de consumo. Si este capitalismo globalizado pues está haciendo aguas, ¿no?, y desde luego lo que nos profundiza son nuestros niveles de vulnerabilidad, necesitamos otros sistemas económicos que permitan satisfacer nuestras necesidades. Sistemas económicos que pivoten sobre lo local, sobre esa autonomía que comentaba antes Raúl, económica, ¿no?, que pivoten sobre el decrecimiento en nuestro consumo de materia y energía, sobre todo en aquellos lugares, en aquellos territorios, en aquellas clases sociales pues, que estamos consumiendo pues, muy por encima de otras, ¿no? Vivimos en un mundo atravesado por las desigualdades y obviamente los recortes tendrán que ser con quienes tenemos pues, situaciones de privilegio pues, muchísimo mayores, ¿no? Y luego, pues, y sobre todo, pues un mundo en el que articulemos sistemas de autonomía sobre nuestras vidas, que tengamos capacidad de decidir qué tipo de sistemas económicos necesitamos, qué tipo de sistemas económicos queremos. La autonomía dentro del capitalismo es un elemento central. Salirnos de lo que son los entramados que nos atan a la reproducción del capital es la única forma de que seamos capaces realmente de construir pues, economías pues, realmente sostenibles, realmente justas y realmente democráticas. Y hablar de autonomía y hablar de salirnos del capitalismo, pues básicamente significa dos tipos de políticas. Una, procesos de desalarización, es decir, que no tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo para conseguir dinero que nos permita, a partir de ahí, pues comprar unos bienes o unos servicios con los cuales satisfacer nuestras necesidades. Necesitamos romper esas cadenas del salario porque si no, pues a fin de cuentas acabaremos pues, reproduciendo el capital porque no nos quedará otro remedio para poder tener unas vidas medio dignas. Cuando Raúl hablaba de cómo pues, el MST o las comunidades NASAs pues, buscan esa soberanía alimentaria y esa soberanía alimentaria pues, articulada no a través pues, de procesos de salarios, ¿no?, sino de trabajos comunitarios, esa minga, bueno, pues claramente ese tipo de políticas son las que necesitamos extender, pues traducidas culturalmente a los distintos contextos, obviamente. El segundo tipo de políticas tendría que ver con un proceso de desmercantilización fuerte, es decir, de satisfacer nuestras necesidades no requiriendo al mercado, sino con otras lógicas diferentes.
no tener una sociedad de mercado, sino una sociedad que si acaso sea con mercado. Que bueno, pues que el mercado cumple un papel secundario, pero no el papel central que articule todo, que esta es una de las características fundamentales del capitalismo. Bueno, pues nuevamente cogiendo los ejemplos que comentaba Raúl, ¿no? Cuando se habla de esas redes de trueque, ¿no? En las cuales además no hay una valoración de los productos que se intercambian entre las gentes de producción caliente y la gente de producción fría, pues claramente tenemos un ejemplo de desmercantilización de lo que son nuestros procesos de satisfacción de necesidades y podríamos buscar otra serie de ellos, ¿no? De manera que, y con esto cierro, lo que estamos viviendo es un proceso en el que, de manera lenta desde el punto de vista vital, aunque sea rápida desde el punto de vista histórico, creo que estamos viviendo el colapso de nuestro sistema socioeconómico. La pandemia que estamos viviendo ahora mismo pues no es más que una de las expresiones, y veremos otras que no sabemos cuáles son, pero que irán sucediendo, un colapso que va a afectar tanto al mercado como al Estado en su capacidad pues, de penetración social. Y para hacer frente a esto necesitamos construir pues, sociedades autónomas en la satisfacción de sus necesidades, es decir, sociedades que sean capaces de salir del mercado, de salir del proceso salarizado, ¿no? Y que sean capaces de satisfacer sus necesidades pues, de manera acorde con los recursos disponibles y sin devastar pues, las capacidades de existencia de otros seres vivos, en definitiva, de la naturaleza, de los ecosistemas. Con eso lo dejo y si queréis pues entramos en un espacio de diálogo en el que pues cuanto más contradictorias sean las intervenciones, pues probablemente más rico será el diálogo. Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahí les estuve compartiendo a cada una por el chat algunas preguntas que surgieron que son más bien de tipo individual, dirigidas a algunas y algunos de ustedes. Como para que vayan viendo esto, ya estamos alrededor de nuevo, seguimos 150 más o menos, 144 en este momento, personas. Hay una enorme cantidad de preguntas, justamente en proporción a la cantidad de gente que está participando. Así que ahí les dejo unos segunditos para que puedan chusmear esas preguntas. Hay algunas preguntas más de orden general que tienen que ver con, por ejemplo, si en este debate, o reflexiones más en general, si en este debate sobre la necesidad de transformar este mundo, no hay que también poner en discusión cómo se piensa la salud en el marco del sistema capitalista. ¿Qué es la salud? ¿Cómo se construye la salud? Quiénes intervienen y toman las decisiones en clave, ¿no? en temas de salud. Esto es muy claro en este momento donde una enorme cantidad de expertos son quienes parecen que tienen la posta siempre respecto a todo lo que hay que hacer o dejar de hacer, en este caso y en otros. Bueno, acá hay eso es un comentario, pregunta de una compañera respecto a cómo abordar esto. Esto es una síntesis, ¿no? de este planteo. Otra pregunta general que llegó, dice, ¿cómo se pueden fortalecer las explicaciones que dice que vinculan las problemáticas ambientales y la desigualdad social para discutir con el progresismo, que plantea proyectos extractivos para mejorar los indicadores económicos? No me queda muy claro la pregunta, pero es cómo analizar más claramente, ¿no? este problema de los problemas ambientales y la desigualdad social en esa discusión con el progresismo que propone que la solución a todos los problemas es encarar proyectos extractivistas que va a mejorar los indicadores económicos y sociales de alguna manera. Después, acá hay un comentario también bastante general que habla del fracaso de la modernidad y que podemos encontrar una evidencia de que hay cambios sustanciales de orden sistémico ante la emergencia de las ideas de los pueblos originarios, y bueno, cómo esas ideas se pueden incorporar, se están incorporando en estos procesos de cambio que se están proponiendo, ¿no? Como cambios fundamentales para realizar en el mundo. Digamos, esta idea de que son fundamentales estos cambios estructurales para salir de este sistema. Y bueno, básicamente eso en términos de preguntas generales, y luego a cada uno le pasé algunos comentarios
están llegando otras que se las acerco en otro más adelante. Hay preguntas relativas para Laura en particular y para Raúl sobre el tema de la soberanía alimentaria, de qué se está hablando cuando a veces los propios movimientos campesinos apoyan a algunos gobiernos progresistas, podría decir yo, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia de fondo entre la idea de recursos naturales y bienes comunes? Esto es para Laura. Si existe, también para Laura, la posibilidad de pensar la recuperación económica, si no es a través de estos proyectos extractivistas, sea si hay opciones, cuáles serían. Y en el caso de Raúl también, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que a mí también esto me pareció interesante, entre la diferencia más de fondo entre soberanía alimentaria y autonomía alimentaria, que me parece que es un punto interesante. Y también un planteo respecto a si el futuro de nuestra América tiene que ver con el retorno a la vida pueblerina o la vida en comunidad. Así está planteada la pregunta, esto más para Raúl. Y creo que por ahí van los planteos. Los tengo acá. Bueno, sí, básicamente estas son las problemáticas que se están planteando. No sé si quieren, en el mismo orden que al inicio, Raúl, retomar un poco tu intervención y abordar estas y otras cuestiones que hayan quedado en tu tintero. Bien, vamos con menos tiempo, me imagino ahora, 5 o 10 minutos como mucho. Sí, unos 5 o 10 minutos como para tener tiempo para una segunda vuelta. Bien, mira, lo que yo creo es que la diferencia entre autonomía y soberanía alimentaria no es un planteamiento fijo, cerrado, definitivo. Lo que estoy viendo es que cuando planteamos la soberanía alimentaria, siempre la referimos a que el Estado-Nación es el sujeto que garantiza la soberanía, ¿verdad? Alimentaria. En todos los planteamientos de la campesina, de los movimientos, los que hemos hecho todos todo este tiempo, focalizan el proveedor de la soberanía alimentaria es el Estado-Nación. Entonces, sucede la pandemia y uno ve que el Estado, como en el mejor de los casos, entrega canastitas o aquí en Montevideo, 1 millón de habitantes, tenemos 400 ollas comunitarias. 400, ¿tá? En una ciudad del tamaño de Rosario. ¿Quién las crea? Los vecinos, algún sindicato, algún grupo social y cultural de un barrio, pero básicamente la gente. Entonces, en esas 400 ollas comen decenas de miles de personas. Algunas no funcionan todos los días. Bueno, yo he estado en varias, no en muchas, pero en varias. Entonces digo, bueno, a esto le podemos llamar o lo del MST o lo de los NASA, ¿verdad? Y estoy poniendo los ejemplos que conocemos. ¿A eso le podemos llamar soberanía? ¿Cuál es el papel ahí del Estado? En las ollas que yo voy, hacen un casa por casa, y una vecina pone 1 kilo de arroz, la otra tiene una cebolla, la otra pone lo que pueden. Van al carnicero, el carnicero dice, bueno, si es para la olla, lo que sea, entonces te da 3 kilos de carne por día. La parroquia a veces colabora, a veces llega una bolsa del Estado. Entonces yo digo, ¿a eso le llamamos soberanía? Digo, porque soberanía está vinculada al concepto de Estado-Nación. Entonces, se me ocurre, porque tengo esa manía de la autonomía, y vos me conocés, Mariano, decir, bueno, esto es la autonomía alimentaria que están consiguiendo los sectores populares, o los indígenas, o los sin tierra, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque no es una idea que viene de un estudio académico, un estudio riguroso, ¿verdad? Entonces me parece que lo que estamos viendo es que la gente común está resolviendo sus problemas. Y lo mismo que cuando empecé a hablar de sociedades en movimiento, o ahora pueblos en movimiento, para no bajar la teoría de los movimientos sociales a América Latina, sino tratar de pensar con nuestra cabeza. Bueno, tómenlo como una propuesta provisoria, como un intento de reflexionar lo que nos está pasando, y por eso la idea de autonomía que creo que podemos seguir desarrollando
en los próximos tiempos. La otra pregunta sobre si el futuro es la vuelta a la vida pueblerina, dice comunidad. Bueno, yo creo que sí. Cuando Luis planteaba el tema de la complejidad, estas sociedades, ciudades como San Pablo, Ciudad de México, que tienen miles de vuelos diarios al resto del mundo, son muy vulnerables. Montevideo tenía 20, 25 vuelos diarios, es menos vulnerable, ¿verdad? Tiene menos población, pero la comunidad es una relación simple, sencilla, que, para decirlo en términos de Luis, consume poca energía exterior, ¿verdad? Entonces, esa no complejidad, yo no sé cómo llamarle a la no complejidad, pero vamos a dejarlo así, esa vida sencilla, ese vivir bien, que sería vida sencilla más que vivir bien, es lo que necesitamos. ¿Puede eso conseguirse en ciudades de 20, de 10 millones? No. La ciudad es parte de la metástasis que está viviendo el sistema. Luego hay otra pregunta, si los movimientos sociales de la periferia son diferentes a los surgidos en los 80, 90 y por qué. Bueno, esto tiene un problema para responderlo, tendría que ponerme a pensar. Pero lo que veo, para comparar dos momentos históricos, es que si yo comparara el movimiento piquetero o movimientos de periferias de los años 90 con lo que veo hoy, yo veo algunos cambios, sí. Uno, lo que veo es un mayor protagonismo consciente, no espontáneo, de las mujeres que se definen feministas, ¿verdad? Eso lo veo clarísimamente en las asambleas territoriales de Santiago, de Chile, o en los pueblos originarios, donde hay entre los NASA, entre los zapatistas, entre los huampis que han declarado la autonomía, el gobierno autónomo hace 5 años, donde hay grupos de mujeres. O sea, lo feminista tiene un peso específico. En segundo lugar, veo que hay una mayor conciencia, capaz que no explicitada, sobre el tema del vínculo con la naturaleza, el medio ambiente, el equilibrio ser humano-entorno, y en el sentido de las relaciones no mercantiles, no capitalistas. En eso sí hay una conciencia mucho mayor, y creo que también, no explícitamente, hay una mayor búsqueda de autonomía. ¿Por qué digo autonomía? Porque ahí tienen a las empresas mineras, al glifosato, a los monocultivos. Entonces hay una búsqueda de ¿qué implica la autonomía? Poner una frontera, poner un límite al avance de lo otro. Sí, creo que hay mayor, además, vínculo rural-urbano, y más conscientemente de esa necesidad del vínculo rural-urbano del que había antes. Sí, creo que sí. Y finalmente hay una pregunta, ¿qué sujeto histórico va a promover la desalarización y desmercantilización? Que creo que se la han hecho a varios más. Bueno, yo creo que las mujeres son unos de ellos. ¿Por qué? Porque la política de los cuidados son un elemento básico de desmercantilización, y por supuesto en ellos no hay salario, y ahí creo que hay una propuesta y una vertiente bien interesante. O sea, no hay un sujeto único, eso es lo que me gustaría decir, pero creo que las mujeres son un sujeto fundamental en este proceso. Creo que los pueblos originarios, por sus cosmovisiones, también son un proceso bien interesante. Y ahora que estoy en esto, acabo de leer en la tinta de hoy algo que les voy a compartir, por lo menos el título, si lo encuentro, y es, fíjense qué interesante, que plantea que en la Argentina los descendientes de europeos solo son mayoría en los espacios de poder. ¿Por qué me parece que esto es importante y es, como se decía antes, estratégico? Porque la emergencia de pueblos originarios, de afrodescendientes, de mestizos, de personas que no son la minoría blanca académica clase media, está marcando que ahí están los sujetos colectivos que van a ir
ensayando este proceso, van a ir, ¿por qué digo ensayando? No porque sea un laboratorio, porque tenemos una experiencia del movimiento piquetero, que hubo avances muy importantes. Bueno, ahora estamos en otra vuelta que para mí va a otros lugares, quizá distintos pero no contradictorios, y creo que ahí estamos en una segunda etapa o tercera etapa, porque habría que remontarse a las villas de los 50, posteriores a los 50, donde trabajó el padre Mujica. Me parece que estamos en un proceso de maduración y de consolidación de las diferencias respecto al sistema hegemónico. Bueno, la dejo por ahí. Gracias, Raúl. ¿Hay algo más para mí, Mariano? Me parece que no. Por ahora no. Me parece, si surge, podemos seguir incorporando más preguntas. Laura. Ay, perdón, no me andaba el mouse. Bueno, yo noté solo 2 preguntas, pero había un montón de interesantes. Lo que pasa es que para algunas, la verdad, no tengo respuestas. Sinceramente, creo que tendría que pensarlas muchísimo más y, bueno, quizás tampoco sola, así que no sé. Respecto a lo común y a los recursos naturales, esto también yo lo estoy pensando hace mucho tiempo porque en espacios como en la Unión de Asamblea de Comunidades repetimos, ¿no?, que nosotros y nosotras defendemos los bienes comunes, y a veces como que lo damos por hecho, que significa bien común, ¿no? Entonces esto a mí me parece que es muy provocador, digamos, la pregunta la vengo pensando así hace bastante tiempo. Yo creo que no existe algo así como el bien común en realidad. O sea, esto parece contradictorio con lo que venía diciendo, pero creo que no existe el bien común. Creo que simplemente, digamos, cuando tenemos los árboles, las montañas, enfrente, cerca, y la naturalizamos como algo, digamos, que forma parte de nuestro hábitat, de nuestra naturaleza, nuestros alrededores, no las pensamos como bienes comunes. Las pensamos como bienes comunes justamente cuando ahí hay una puja, digamos, por esas montañas, por esos ríos, por aquello, digamos, que el capitalismo transforma en recursos naturales. Entonces, en esas luchas es que se va constituyendo esas montañas, esos ríos, nuestros cuerpos como bienes comunes. Nuestros cuerpos no, nuestros cuerpos también tienen, digamos, algo privado, ¿no? Pero quiero decir, la problematización sobre esas cuestiones se va constituyendo la lucha. No es que podemos hacer una definición de, bueno, ahora, de ahora en más, bien común es. Lo solemos hacer además, ¿no? Como la montaña, los ríos, y no. Creo que es eso, que lo interesante es que está en movimiento esa definición, a diferencia de la de recursos naturales, que sí también está en movimiento porque tiene que ver con todo aquello que va acaparando y mercantilizando el capital, ¿no? Eso sobre todo de lo que estamos hablando es de la naturaleza, pero también, digamos, lo han hecho con los medios de producción, con nuestros cuerpos y demás, ¿no? Entonces, creo que es eso. Y recursos naturales, como les decía, es esas cosas que se van transformando para las que luchamos para defenderlas. En el caso del capitalismo, la palabra recurso natural tiene que ver con transformar esos bienes, que también estaría mal llamarlos bienes, esos ríos, esas montañas, en objetos para la generación, digamos, de ganancias, ¿no? Para decirlo de una forma sencilla. Bueno, eso sobre el tema de bienes comunes y recursos naturales, pero la estoy pensando también. Y después si existe la posibilidad de recuperar lo económico, ¿no? Si hay alguna forma de recuperarla digamos, en este momento. Yo no lo sé, o sea, lo que planteo es que tenemos un problema, y creo que no, creo que lo que es cierto, es innegable, no podemos mentir acerca de cosas que son verdaderas, que si se explota la minería, si se exporta soja, se van a generar divisas, probablemente mucho más rápido que de otras formas,
y, digamos, los gobiernos piensan en esto. El gobierno progresista, digamos, pongámosle, que tiene ciertas bases en donde hay una puja, digamos, por esas divisas, digamos, por lo que después se transforme con esas divisas, va a probablemente a generar mayor redistribución de eso, ¿no? De lo que, digamos, se obtenga de las mayores exportaciones, de la mayor producción. Pero es cierto, digamos, que en el capitalismo, digamos, esos recursos naturales, cuando son transformados, como decía, mercantilizados, se generan divisas, eso no hay ninguna duda. ¿Quién va a dudar que el oro, digamos, genera divisas y que esas divisas pueden reactivar, depende cómo, cierto sector de la economía? Ahora, es una mirada cortoplacista. Me parece que lo que tenemos que pensar es en esto, lo que nos está poniendo este mundo de la pandemia, digamos, lo que nos está mostrando es que no podemos seguir pensando a corto plazo, es decir, en la semana que viene. Pero eso no se lo podemos pedir a nuestros gobiernos, porque nuestros gobiernos están pocos años y quieren generar gobernabilidad, y no van a pensar en los 30 años que vengan. Pero aunque quieran o no quieran, digamos, no se trata de eso. Se trata de que son gobiernos de estados capitalistas. Entonces, la cosa pasa por otro lado, que es lo que, no quiero repetir, pero es lo que decían recién los compañeros, digamos, pasa por ver desde otro lugar, pasa por ver qué hacemos desde abajo, ¿no? ¿Qué hacemos con otras formas de organización? Digamos, existe esa posibilidad, ¿cómo? Yo no sé si, digamos, también le estoy pensando en lo que ya lo escuché a Raúl hablar, no solo Raúl, digamos, el ecologista que estaban mencionando, que decían, ¿cómo se llama? Bookchin, como Book y Chin, como China. También hablan de una descentralización, y ya lo hablaban en los años 80 estos ecologistas, y es muy interesante, el tema es ver cómo lo hacemos, ¿no? Sabemos que las ciudades son un gran problema, y ya lo mencionaba Luis, que dio un montón de detalles, y está bien, pero digo, las recetas me parece que no son fáciles, es un momento para pensar en qué no podemos seguir, más que en recetas de cómo resolverlo. Eso, digamos, por eso me interesa siempre destacar el caminamos preguntando de los zapatistas, ¿no? Bueno, eso. Y me parece que sí es importante atrevernos a decir los no, y atrever a pensar, como lo hacemos las feministas con nuestros cuerpos, y las ecologistas, en quién decide, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Gracias, Laura, por tus reflexiones sobre, bueno, eso, las distintas preguntas que se hicieron. Luis, ¿querés continuar vos? Vale. Bueno, pues voy a apuntear 3 preguntas, que no sé si he cogido todas, creo que sí, y las voy a enlazar un poco entre ellas, ¿no? Empiezo por una que planteaba qué papel juega la renta básica dentro de todo este proceso, ¿no? Y en concreto en los procesos de salarización más que de desmercantilización. Bueno, yo creo que la renta básica, en una situación como la que estamos, con una enorme acumulación de riqueza, pues por muy pocas manos, recordemos que el 1% de la población mundial atesora más riqueza que el 99% restante, ¿no? Bueno, en un contexto de este tipo, bueno, creo que es una reivindicación pues necesaria y una reivindicación posible desde el punto de vista pues material. Pero creo que esto solamente vale a un plazo relativamente corto y que, bueno, y que puede tener algún tipo de escenario, ¿no? Y de recorrido ya digo, a un medio corto plazo, ¿no? Porque a fin de cuentas quien va a realizar ese proceso redistributivo es el Estado, y porque además lo va a realizar en un contexto de crisis que yo creo que no va a hacer otra cosa que ir para abajo, ¿no? El último gran momento de cierta redistribución, desigual en el mundo, desigual en el género, desigual desde el punto de vista de los orígenes, pues fue el que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que se denominó, y lo voy a poner entre comillas, estados del bienestar, pues en distintos lugares del mundo, Norteamérica, bueno, me refiero a Estados Unidos y Canadá, o Europa, o Japón, ¿no? Bueno, esto es fruto de luchas sociales muy potentes, pero también es fruto de que el petróleo se convirtió en la fuente energética básica que aumentó muchísimo la productividad y que permitió que el capital se reprodujese de forma rápida y que, bueno, que le diese pues, para continuar ese proceso de reproducción, pero a la vez dar pues, bueno, un pequeño
unas migajillas, ¿no?, de lo que estaba consiguiendo pues en algunas partes del mundo y para una parte de la población, ¿no? Claro, pensar que vamos a conseguir una cosa parecida, ¿no? Imaginemos que tenemos el acúmulo de fuerzas suficientes, ¿no? Pero en un contexto de crisis sistémica, gorda, de nuestro sistema socioeconómico, bueno, creo que es complicado. Creo que es complicado porque el Estado no va a tener las capacidades, no va a tener esa fuente de financiación que le permita hacer esos procesos de redistributivos, pero porque además es que las luchas entre los distintos entes capitalistas van a ser muy duras, pues en un contexto pues tremendamente complicado, ¿no? Y yo creo que lo que vamos a tener por delante, lo que estamos viviendo de forma clarísima, es un redoble en los intentos pues, de explotación de las personas y de explotación de la naturaleza para intentar mantener como sea las tasas de beneficios, la reproducción del capital. Así que, bueno, avancemos con esto, planteémoslo, pero no ni mucho menos como un punto de llegada, sino más bien como el siguiente paso, porque el otro, el que va detrás, o probablemente en paralelo, tiene que ser ese proceso de construcción de hegemonía, de autonomía, ¿no? Ese proceso en el cual, pues como venía diciendo, nos hagamos cargo de nuestras vidas, ¿no? Y en esto lo enlazo con la siguiente pregunta que planteaba. ¿Cuál sería el sujeto histórico que pudiese construir esos procesos de desalarización y esos procesos de desmercantilización, ¿no?, que pueda construir esa parte de la autonomía? Bueno, yo creo que lo que estamos es en un momento en el que probablemente los cambios que vamos a ir viviendo vayan a tener más que ver con procesos de shock, con procesos de crisis que se van a ir sucediendo una tras otras, más que con procesos que podamos ir planificando, anticipando. Creo que la política que vamos a poder hacer es una política que se parezca más a una improvisación informada que a una planificación real, ¿no? Y creo que en ese tipo de contextos el sujeto pues, que está llamado a hacer este tipo de medidas pues va a ser el que no le quede otro remedio que hacer este tipo de medidas. Muchas veces no va a ser el sujeto que opte por ello, sino el sujeto pues, que quede fuera del Estado y quede fuera del mercado y no tenga otro remedio que buscarse la vida como pueda. Y en ese como pueda pues van a ser probablemente procesos de desalarización y de desmercantilización. Pero ojo, eso no es necesariamente emancipador. Una economía feudal es una economía profundamente desalarizada y es una economía que también está desmercantilizada en gran parte, ¿no? Tiene algo de mercado, pero no está el mercado en el centro de la sociedad, ¿no? Así que pensar en un proceso de desalarización y de desmercantilización no es necesariamente pensar en un proceso de emancipación, puede ser un Estado, un proceso no capitalista, y ojo, también podríamos tener capitalismos distintos del actual, no globalizados, más localizados en los escenarios que tenemos por delante, pero no pongamos, digamos, con que esto va a surgir solo, sin procesos de lucha, y que por el mero hecho de que en algunos lugares se quiebre pues, la capacidad de reproducción del capital, y en otros ojalá, o sea, y en otros probablemente no va a suceder esto, pues va a surgir una sociedad emancipada. Así que, aunque creo que ese sujeto va a ser ese sujeto pues, más excluido, que no tenga otro remedio que irse buscando las castañas de otra manera, creo que los sujetos organizados tenemos un papel muy relevante dentro de todo este lado, ¿no? Por una parte, quienes ya lo están haciendo y nos sacan pues, muchos cuerpos de distancia pues, a otras, ¿no? Y bueno, pues Raúl ha puesto un montón de ejemplos, ¿no? Y que son pues, sujetos colectivos que ya están haciendo este tipo de cosas y que creo que lo que tenemos que hacer el resto es imitar, copiar y de alguna manera pues, recoger lo que podamos de este tipo de experiencias, ¿no? Pero creo que ahora mismo probablemente, si tuviese que decir un único tipo de política que tenemos que articular los movimientos sociales, no hay que hacer solamente una cosa, pero si tuviese que decir solamente una cosa, diría, pongámonos a construir mecanismos de satisfacción de necesidades que no pasen por el salario, que no pasen pues, por el mercado, ¿no? Y por poner algunos ejemplos en los que yo participo en Madrid, pues bueno, pues por si sirven, ¿no?, para extrapolarlos al otro lugar del Atlántico, ¿no? Yo trabajo en una cooperativa que sí, pues tomamos las decisiones de manera democrática, todo el mundo cobramos lo mismo, tenemos mecanismos de apoyo mutuo, pero en realidad, al final, tenemos que competir en el mercado como cualquier otra empresa, y si no somos capaces pues, de conseguir contratos, pues tendremos que bajar nuestros sueldos, a todos igual, pero a fin de cuentas bajar nuestros sueldos y buscar la competencia en los mercados, ¿no? O conseguimos mecanismos de autonomía como cooperativa, o realmente no estamos haciendo una transición real postcapitalista, ¿no? Y esto ahora mismo lo estamos articulando intentando crearnos no una renta básica, sino una huerta básica, que una parte de nuestra actividad sea para el cultivo de algo que tenga que ver con satisfacer una parte de nuestras necesidades, para empezar las que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Sería un ejemplo de alguna cosa de este tipo, ¿no? Otro ejemplo, participo en una cooperativa de vivienda, de las cuales en Uruguay hay un montón, ¿no?,
que no es ni pública ni privada, sino que es común. Es un bien de uso que no nos pertenece a los cooperativistas. Cuando nos muramos o nos vayamos de la cooperativa, entrarán, sin tener que pasar por el mercado, otras personas pues, a disfrutar de esa casa. Bueno, pues es otra experiencia que tiene que ver con la satisfacción de una necesidad vital, como es la de la vivienda, bueno, de un satisfactor de una necesidad vital, que es la vivienda, y que, bueno, pues que lo sacamos del mercado y que, bueno, pues intentamos crear una red, además, con otra serie de cooperativas que vaya con una lógica parecida. Con Mariana, una de las personas que organiza el seminario, ¿no?, que fue la que me contactó, pues compartía un proyecto de crianza aquí, en el cual también intentamos salir, en parte, por lo menos, de esos procesos mercantilizados, ¿no? Pues porque hay una parte del trabajo de esa crianza que no está profesionalizada, sino que la asumimos comunitariamente entre las distintas familias. Yo creo que necesitamos darle vueltas a proyectos como estos. Hay más, y participamos en algunos más, pero simplemente por ilustrar, ¿no?, desde tres perspectivas. Creo que son pues, proyectos que necesitamos darles ese toque de desmercantilización y desalarización que estoy machacando continuamente. Dos, necesitamos que sean replicables, que otra gente pueda copiarlos, porque si no, pues realmente no están transformando a nivel global. Y tres, necesitamos que sean escalables, porque realmente si las cosas se van poniendo crudas pues para amplias cantidades de la población, bueno, pues necesitamos que esto funcione para amplias cantidades de la población, ¿no? Pues necesitamos poder alimentar a mucha gente, ¿no?, pues con mecanismos que se encajen con esto. Y todo esto requiere una gran cantidad de trabajo, porque sin ella, pues realmente no lo vamos a conseguir. Y por último, enlazando con la tercera pregunta que se lanzaba, que era, bueno, ¿cómo entrabamos, cómo enlazamos alianzas pues, con estos sectores que podríamos denominar progresistas, ¿no?, pues que encajarían a lo mejor con este capitalismo verde que comentaba antes Laura y demás, ¿no? Bueno, para mí, dos ideas al respecto. Una, creo que la única forma de encajar de manera profunda es, pues bueno, si conseguimos esos mecanismos de autonomía, porque si no, mientras estemos atados al empleo, ¿no?, y estos sectores pues sigan pensando en los empleos, pues podremos ponernos de acuerdo en cositas puntuales, podremos ponernos de acuerdo en grandes discursos, ¿no?, que de hecho pues ocurre, y no está mal que ocurra, no es que me parezca mal, pero en lo profundo, en lo que son las estrategias profundas, pues no nos vamos a poner de acuerdo, porque entre otras cosas no van a ser capaces de hacerlo porque están atados a ese mundo del salario del que dependen pues para todo el entramado. Pero yo quiero sacar un elemento, más allá de esto puntual, que creo que sí que es necesario que nos entendamos con estos sectores. Y es que vivimos en un mundo que, fruto de la crisis sistémica en la que estamos, pues las opciones fascistas no solamente están aumentando, sino que creo que les queda pues, un recorrido bastante amplio. Les queda un recorrido bastante amplio pues porque hay una parte de la población popular que las va a abrazar, pero porque además es que van a ser incentivadas pues, por los sectores de poder, porque va a ser uno de los únicos mecanismos que les sirvan para mantenerse en esas situaciones de privilegio. Así que creo que vamos a necesitar trabar alianzas con estos sectores progres, por decirlo de alguna manera, para intentar frenar pues, ese auge de fascismos, que desde mi punto de vista es peor incluso que otras cosas que podríamos tener sobre la mesa, ¿no? Así que creo que vamos a tener que hilar fino, hilar de forma compleja, ¿no?, para ver pues, cómo nos movemos en un mundo que creo que nos brinda oportunidades inéditas, pero a la vez también unos riesgos gigantescos, pues o para conseguir sociedades realmente emancipadas o para todo lo contrario. Gracias, Luis, por tu intervención. Ahí Laura quería hacer un comentario más y preguntaba a ella. ¿Laura? Sí, no, una cosita, ¿no? Pero lo pongo en cuestión porque vengo escuchando esto de que las mujeres podemos ser como un nuevo sujeto, o somos un nuevo sujeto, digamos, revolucionario, o para que tenemos más posibilidades de crear, de generar un mundo diferente, y yo no sé si es tan así, digamos, como mujer lo digo, ¿no? Es interesante escuchar a compañeras y sobre todo a compañeros varones heterosexuales, en general cuando nos dicen eso, y es una confianza, y además porque creo que estamos rompiendo esquemas, estamos provocando desde otro lugar, pero no podemos hacerlo sin el resto, ¿no? Y como que es interesante, pero a su vez es un problema, porque no vamos a poder hacerlo sin esos varones heterosexuales, digo,
este cambio, ¿no? Y además es mentira que las mujeres no estamos atravesadas, por ejemplo, por la lógica, incluso la lógica machista. Así que, en todo caso, serían mujeres, feministas, desde abajo, etcétera, 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 ¿no? Digamos, esa aclaración ya lo digo como mujer feminista. Y después lo otro, que, digamos, esa es la parte como que le cuestionaría un poco a Raúl, y lo otro es que decirle que me gustó lo de autonomía alimentaria, porque también me hace ruido a veces esto que conversamos sobre la soberanía, ¿no? La palabra soberanía es una palabra que está muy atada a lo nacional y a lo estatal. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué tenemos que ser soberanos y por qué, si existiera otro mundo, no podríamos pensar en intercambiar con otros pueblos? Digamos, no hay ningún problema, ¿no? Digamos, lo global en ese sentido no tendría que ser algo malo, los intercambios entre distintos pueblos no tendría por qué ser malos, no tendríamos por qué consumir necesariamente lo que producimos acá en casa, en la huerta, sino que podría haber intercambios, y eso, digamos, sería beneficioso. Así que bueno, me gusta esto de la autonomía, porque la autonomía alimentaria habla, digamos, de esto que me gusta pensar, y es acerca de quién decide, cómo decidimos, cómo producimos, cómo nos alimentamos, que es distinto de hablar de soberanía. Bueno, nada, eso nomás. Buenísimo, Laura. Tenemos unos minutos más, todavía hay unos 15 minutos. Hay algunos comentarios y preguntas. Acá una compañera, Ana, que es una compañera de la Fundación Rosa Luxemburgo, compartió, como para que después puedan ver, la experiencia del movimiento de pobladores Ucamau de Chile, donde ellos hicieron un mapeo de las ollas populares en la ciudad y bueno, cómo trabajan para producir otra forma de organizar la reproducción social, y también da cuenta acá de una empresa nacional de alimentos como una propuesta para también atender eso, digo, como ella lo comenta como algo para analizar. Y creo que hay se agregaron algunas preguntas y hay dos ejes en esto de las preguntas. Uno tiene que ver un poco con lo que planteaba Laura, como para mirar un poco la cuestión, esto que se estuvo debatiendo a escala internacional, ¿no? Como qué rol jugaría en todas estas transformaciones que se necesitan, o al revés, qué rol jugaría bloqueándolas. Acá algún compañero hablaba del imperialismo, ¿no? Los grandes potencias, qué rol juegan en esta de frenar estos avances, porque parece ser, a veces hablamos del capitalismo como muy en abstracto, el sistema, y hay actores muy concretos, en este caso el compañero hace una referencia al imperialismo, a los Estados Unidos, a las potencias europeas, cómo juegan en esto esos actores, hoy por hoy, porque por ejemplo, el debate, esto lo agrego, el debate sobre la renta básica es un debate que se da desde muchos movimientos, pero también desde organizaciones internacionales que hoy lo están sosteniendo como una política a llevar adelante. Entonces digo, contradicción, ¿no? Pero digo, ¿qué rol juegan esos actores? Y después una pregunta que surgía en un par de intervenciones tenía que ver con qué es lo que hay que hacer para masificar estos procesos de transformaciones desde abajo, ¿no? Un compañero o una compañera hacía el planteo de cómo lograr que gente común, llamémosla entre comillas, nosotros también somos gente común, digo, ¿no? Pero gente, digamos, que no está tan organizada, se sume a este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los planteos? ¿Cómo se logra masificar este tipo de estrategias también por abajo? Me parece que por ese lado iban dos líneas de intervención que se plantearon en algunas preguntas adicionales. No sé si en 5 minutos cada una y cada uno pueden o quieren abordar alguna de estas ideas. Raúl, andás por ahí, estabas... Vale. A ver, yo creo que, bueno, a ver, la teoría y la práctica política en la que yo me formé o me deformé ha fracasado completamente, ¿verdad? O sea, yo me formé en el marxismo, en el leninismo, fui una temporada maoísta, no breve, y todo eso fracasó. O sea, la idea de revolución como tabula rasa, ¿no? Como conquista del poder, pero además como pasar el cepillo a la sociedad y empezar de nuevo, que viene de la Revolución Francesa, del modernismo, fracasó completamente. Y a la vista está, no me voy a poner a detallar todos los procesos.
Entonces, yo creo que necesitamos ser suficientemente autocríticos para pensar que, entre otras cosas, ¿cómo hacemos para convencer a la mayoría de la sociedad de que hay que tomar ese camino? Imposible. Eso te lo doy ya firmado, si querés el certificado, es ese. A mí nunca nadie me convenció de que Dios existe, y yo no pude convencer nunca a nadie de que Dios no existe. O sea, eso es un proceso que tiene, ¿por qué digo esto? Porque a eso tiene que llegar la gente, ¿o no? Entonces yo lo que creo que lo que podemos hacer es poner en marcha proyectos. Me picó un poco, Luis. Acá tenemos una cosa que se llama Mercado Popular de Subsistencias, que son grupos de familias que se empiezan a juntar, lleva 5 años, para hacer compras. Empezaron 4 productos y 60 familias. Hoy hay más de 1000 familias y son ya 300 productos, productos para veganos, para celíacos, en fin, hay ya una gama amplia. Y el ahorro es, según los productos, entre el 30 y el 50% de la población. Perdón, del precio, ¿verdad? O sea, tú te ahorras en la compra mensual del 30 al 50% del precio. Hay un espacio central donde está todo muy bien organizado. Empezó un grupito muy pequeño. ¿Y qué pasó? Durante la pandemia había 400, 500 familias, ya hay más de 1000, ¿verdad? Y lo que yo quiero poner con este ejemplo sobre la mesa es que lo importante es que tengamos prácticas distintas a las hegemónicas, por suerte, como decía Aníbal Quijano, por suerte, no es suerte. En nuestro continente tenemos heterogeneidades histórico-estructurales. Quijano hablaba de 5 formas de trabajo distintas, 4 de ellas distintas al salario. Entonces tenemos un montón de prácticas no hegemónicas que en el momento que sea necesaria, una parte de la población las va a copiar. O me gusta poner el ejemplo de la policía comunitaria de Guerrero, que para enfrentar a los ladrones, a los narcos, empezaron a organizarse comunitariamente, y en un momento de caos tremendo, de 1000 guardias pasaron a 20.000 en semanas. ¿Por qué? Porque la gente encontró que esa práctica les servía para resolver un problema concreto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer no es tratar de convencer, sino realizar prácticas lo suficientemente interesantes, potentes, replicables, como decía Luis, para que en algún momento otros que quieran o que puedan, las puedan replicar. Mucho más que eso no podemos hacer. La catequesis no funciona, y además somos bastante malos para la catequesis. Y lo otro medio que decía Laura sobre el tema varón-mujer, capaz que yo me expresé mal, pero quiero traer un caso que a mí me dejó alucinado, un colectivo que se llama CONAMURI, Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay. Hace tiempo que no voy a Paraguay, pero la última vez que fui, en el espacio de CONAMURI veo que hay varones. Y les digo, ¿pero qué es esto? ¿Ya no son un grupo de mujeres? Me dice, no, colaboran aquellos varones, en general hijos de las fundadoras, ¿verdad? Que ya son mucho más jóvenes, ya nacieron y se criaron con una cabeza, con una actitud distinta, entonces están aquí con nosotras. No van a ser dirigentes, ni van a llevar la voz del movimiento, pero una vez que el machismo está acorralado o puesto en otro lugar, para no exagerar, es posible y necesaria una reconfiguración de los espacios. Claro, seguirá habiendo grupos de mujeres, pero también el trabajo conjunto va a ser más rico porque hay una cantidad de varones que han cambiado. Iba a decir hemos, pero siempre abro un frente ahí que es más peligroso. Pero yo sí creo que eso es necesario y creo que es parte de la revolución o del cambio que se está produciendo ante nuestros ojos. Y eso es una maravilla y tenemos que agradecer que eso pueda estar sucediendo. Nada más. Gracias, Raúl. Laura, no sé cómo ves estas preguntas, estas interrogantes que están surgiendo. Sí, no sé, me quedé pensando mucho en lo que decía Raúl.
podés retomar eso también. Sí, voy a retomar eso porque ya me gustó más. Bueno, yo acuerdo con esto que planteaba Raúl y me gusta porque además coincide con un poco con lo que, digamos, se viene dando, por ejemplo, en Argentina, muchos debates se han dado después del 2001, y en general sí hay una crisis de esos relatos, digamos, de la izquierda, ¿no?, tradicional, con frases como las de un mundo en que quepan muchos mundos, que hablan de la diversidad, de distintos gritos, pero sí creo que es muy importante, llamémosle como querramos, digamos, algunos le llamarán proceso revolucionario, otros le llamarán como sea, pero que sí es importante unirse para un grito común de que no podemos vivir en este sistema de esta manera, y el planeta, la naturaleza y nosotras mismas nos merecemos ese grito en común. Entonces, sí creo que no basta con que, digamos, yo puedo hacer una huerta en mi casa, el vecino puede hacer una huerta en su casa, pero ya no es lo mismo, y digamos, como lo cuenta incluso con muchísimos ejemplos Raúl, no es lo mismo hacer una huerta comunitaria. Bueno, mucho menos va a ser lo mismo si hacemos una huerta mundial. No me refiero a una huerta, me estoy refiriendo a un grito entre todas y todos, con todas esas diversidades, obviamente que no las va a solucionar ya, digamos, los planificados mundos de tipo socialista que algunos imaginaban, ¿no?, sino que las mujeres con nuestros gritos, los pueblos originarios con los suyos, etcétera, los ecologistas, las ecologistas, estamos rompiendo esa grieta de cómo sería un mundo diferente, pero me parece que sí hay que plantear un grito, como decía nuestro amigo Holloway, un grito común, ¿no? Digamos, no basta solo con las grietas, sino que además necesitamos eso, necesitamos con urgencia esa organización desde abajo, sea como sea. Bueno, eso. Muchas gracias, Laura. Luis, quedaste para el final, así que tenés ahí tus 5 minutitos para, vale, muy bien. para Pues aportar. gracias, o sea, es un privilegio primero hablar ante mucha gente y además si cierras pues ya ni veas, ¿no? Bueno, dos ideas, ¿no? Recojo la historia esta del imperialismo que se comentaba, porque yo creo que es un elemento muy relevante en el mundo en el que estamos. Lo vamos a puntear solamente en la charla de hoy, pues a puntearlo un poquitín, ¿no? Pero daría para hablarlo muchísimo más, por supuesto, ¿no? Porque importa mucho. Yo creo que en un mundo pues, de recursos cada vez más escasos y cada vez más estratégicos, pues la lucha por el control de ellos pues, se convierte en algo absolutamente determinante, ¿no? Así que 3 ideas con esta historia, ¿no? Una, yo he apostado mucho pues, por ese trabajo de construcción de autonomía que es local y demás. Bueno, pues creo que lo tenemos que compaginar, por lo menos a medio plazo, bueno, pues también con una mirada internacionalista y que, bueno, pues que de alguna manera intente ponerle frenos a esta historia. Segunda idea, no pensemos que lo que es la capacidad de intervención militar a nivel global pues va a quedar inmune al proceso que estamos viviendo. Podríamos argumentar que a los ejércitos va a ser a los últimos que les falte el petróleo, y a lo mejor incluso fuese verdad, pero desde luego también van a tener problemas. Y pensar en la capacidad de destrucción masiva que existe a nivel global, ¿no?, para controlar el territorio, porque una bomba atómica no me sirve para controlar el territorio, me sirve para arrasarlo, pero si yo lo que quiero es acceder a esos recursos, las armas atómicas no me sirven, necesito ir sobre el terreno, y con aviones, y bueno, con toda esta historia, bueno, esto también va a tener sus límites. Y desde ahí, pues no digo que no nos podamos matar a espadazos o con otra serie de historias, pero desde luego no tiene la misma eficiencia pues que con un misil teledirigido, ¿no?, con toda la tecnología que tiene ahora pues, el ejército de Estados Unidos y compañía, ¿no? Así que la segunda idea es, si miramos a un plazo relativamente un poco más largo, no ahora, que ahora desde luego importa mucho, bueno, yo creo que desde ahí también se abren otros escenarios, ¿no?, en la capacidad de articular un mundo globalizado y hacerlo a mano militar. Y la tercera idea, bueno, dentro de la capacidad de control que tienen los ejércitos, bueno, también tenemos una capacidad de reempoderamiento por parte de las personas y por parte de las comunidades, ¿no?
ese proceso local y ese proceso de creación de autonomía y de recuperación del poder, bueno, pues también, si lo hacemos bien y conseguimos que sea potente, pues mina pues el poder que se atribuyen y que consiguen pues otra serie de entes, ¿no? Por ponerlo con un ejemplo histórico, que no estoy diciendo que se vaya a replicar, pero que bueno, que nos coloque en esta historia. Bueno, el colapso de la Unión Soviética hizo que uno de los ejércitos más potentes que existían en ese momento en el planeta Tierra, el Ejército Rojo, no moviese un dedo y dejase pues una transición que nos puede gustar más o menos, ¿no? Pero que en cualquier caso era una transición, ¿no? Y que, bueno, y que no ejerció pues los mecanismos represivos que tenía, y desde luego sabemos que tenía muchos para poderlo hacer, ¿no? Y bueno, y esto tenía que ver con que las bases sociales que de alguna manera legitimaban esta historia, pues dejaron de legitimarlo, y bueno, pues desde ahí yo creo que también hay unas capacidades de resistencia. Repito, esto no quiere decir que esta parte de la lucha pues no sea imprescindible y que además creo que probablemente va a ser más necesaria que en otros momentos, o por lo menos tan necesaria como otros momentos. Y lo segundo que quería entrar, ha habido una intervención que no creo que era solamente a mí y que planteaba, pero ¿cómo hacemos si no tenemos tiempo, ¿no? ¿Por qué tanto discurso, ¿no? ¿Cómo llevamos esto a elementos pues, concretos dentro de nuestras vidas, ¿no? Y desde ahí, pues, algunas ideas. La primera, yo creo que efectivamente no tenemos tiempo. Yo creo que nuestro paradigma, y lo decía antes, es el de la improvisación. Entonces, dejémonos de hacer grandes planificaciones y pongámonos a actuar. Porque, bueno, pues actuando vamos a equivocarnos, pero es que necesitamos actuar, necesitamos construir, y esto requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y de alguna manera muchas energías. La segunda idea, realmente no existen recetas y no hay fórmulas universales. No digo ya a los dos lados del Atlántico, sino probablemente en dos barrios distintos de la ciudad. Vamos a tener que buscar pues, recetas ad hoc para cada uno de los lugares, ¿no? La tercera idea es que, como realmente no sabemos lo que va a funcionar, porque no lo sabemos, porque no sabemos lo que va a suceder, pues una estrategia inteligente es no discutamos demasiado en si este formato es el adecuado o el otro es el adecuado. Pues mira, si tú te crees este, haz este, que yo haré este otro, porque ya veremos cuál de los dos es exitoso y en un momento dado, pues a lo mejor hay que transmitir pues, las fuerzas de uno a otro, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar. Creo que una estrategia interesante, inteligente, en un momento tremendamente convulso, es una estrategia de diversificar a tope. Pero y en cualquier caso, 3 ideas sobre cómo escalar, que la pregunta iba pues muy sobre ahí, ¿no? Creo que una primera idea es que pensar que para poder escalar hacia arriba primero has tenido que hacer una masa crítica. Yo en el sector que más trabajo, ¿no? Tiene que ver con la alimentación. En Madrid hemos pasado de tener grupos de consumo a tener ahora centrales de compra, pues supermercados cooperativos, bueno, un salto de escala hacia adelante, o restauraciones colectivas, ¿no? Pues comedores escolares de 2.000 personas, ¿no? Pues comiendo con unas perspectivas pues más o menos agroecológicas, ¿no? Bueno, esto lo hemos podido hacer porque había antes una masa crítica, pues más desde lo pequeño, que lo ha permitido. Necesitamos esas masas críticas para poder dar saltos de escala hacia arriba. Creo que de la otra manera no lo vamos a poder hacer y creo que son atajos que nos van a dejar pues, en malas condiciones, sobre todo pues, al albur de lo que el Estado haga o deje de hacer, que es el que es capaz de hacer pues, esos saltos saltándose etapas, ¿no? Segunda idea. Yo creo que cuando hacemos saltos de escala hacia arriba tenemos que pensar en lógicas distintas de lo que hacemos en pequeño. La lógica en la que estamos organizando pues, los comedores escolares es una lógica distinta de la que hacemos los grupos de consumo. Pues en los grupos de consumo no pasa nada. Si falta un producto un día, en un comedor escolar, pues no puedes permitir que falte la lechuga, pues porque tienes a 2.000 personas comiendo todos los días y eso te obliga a tener otro tipo de gestión de lo que es la alimentación, ¿no? No podemos pensar igual cuando pensamos en escalas diferentes que cuando pensamos en escalas pequeñas. Y la última idea, y con esto me callo, yo creo que para pensar en hacer saltos de escala tenemos que pensar en proyectos que sean bastardos. Es decir, que aglutinen pues, gentes de distintos estratos sociales que pongan en marcha pues, distintos conocimientos y que permitan permear a distintas redes. Estamos haciendo comedores escolares en barrios pues, muy empobrecidos de Madrid, como el barrio de Usera, y esto lo conseguimos gracias a conjugar pues las personas más vulnerables, más populares de esos barrios, que les importa muchísimo pues que sus hijos y sus hijas tengan una alimentación de calidad en los comedores, porque a fin de cuentas es la principal alimentación que tienen durante el día, ¿no? Y conseguimos relaciones estratégicas muy potentes y con gente muy implicada, que es la que permite pues, que tengamos ahí un montón de trabajo hecho, con gente pues, que viene de una tradición de haber hecho pues, distintos procesos de producción y de distribución agroecológica que da, pues, de alguna manera, esas otras redes que permiten enlazarlo. Necesitamos esos espacios bastardos para conseguir dar esos saltos de escala hacia adelante.
pues con esto lo dejo. Hemos cumplido justo aquí en Madrid las 10, allí creo que son las 5, y nada, pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, siendo acá a las 5 de la tarde y sí, las 10 de la noche allá en Madrid, damos por concluida este primer encuentro en el marco de las jornadas virtuales Geografía del conflicto, estrategias populares y comunitarias en los territorios ante el contexto de la pandemia. Y bueno, les agradecemos a la expositora y a los expositores, a Laura, a Raúl y a Luis, también a todos y a todas quienes estuvieron participando activamente, más de 150 compañeras y compañeros, colegas de todo el país, de todo el mundo en realidad casi. Y les invitamos el jueves próximo a las 5 de la tarde, acá en Argentina, a la hora argentina a las 5 de la tarde, el jueves próximo, con el segundo encuentro que va a discutir pandemia y producción de alimentos, agroecología y soberanía alimentaria. Ahí hablando de soberanía alimentaria, ahora incorporamos un nuevo concepto, la autonomía alimentaria, y van a estar participando Walter Pengue, Juan Manuel Villuya, Rosalía Pellegrini, compañera ella de la UTT, y la doctora Patricia Aguirre, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Así que quedan todas y todos invitados e invitadas, y bueno, la seguimos entonces la semana próxima. Estaremos difundiendo este video, lo que estuvimos conversando por las redes también, y bueno, quedamos a la espera también de comentarios, consultas y opiniones. Así que les mandamos un abrazo muy grande a todas y a todos. Gracias, Mariano. Gracias a todas y a todos. Chao, Chao. Raúl.